la derecha está soñando, ¿no?, retornar al republicanismo de carácter excluyente y en los términos económicos y políticos retornar al neoliberalismo. El MAS no ha podido concretizar la Constitución, operativizar la Constitución. Creo que somos el que comprendemos mejor la pluralidad y tratamos de responder a esta heterogeneidad y pluralidad del país. En primer lugar, quiero aclarar que el Partido Movimiento del Sistema está trabajando en una constitución del bloque histórico. En realidad, ese bloque histórico, donde va a estar compuesto evidentemente por partidos políticos, sean estas agrupaciones ciudadanas, locales o departamentales, o inclusive los que tienen personalidad jurídica a nivel nacional. Entonces, esto es la que va a elegir los candidatos, las organizaciones, y en ese sentido, para el movimiento del sistema es importante este bloque histórico. Por lo tanto, los candidatos van a ser electos en las primarias que vamos a llevar al interior de este bloque histórico. Dos cosas quisiera destacar ahí. En primer lugar, hay que elaborar un programa realmente que supere esta polarización étnica que ha venido profundizándose durante 18 años del gobierno del MAS, coadyuvado evidentemente con la oposición tradicional, vulgarmente más conocida como derecha. Estas dos fuerzas políticas, en realidad, en vez de superar esta polarización, han profundizado, y por lo tanto existe una necesidad de equilibrar estas fuerzas, y ahí es nuestro rol como bloque histórico para que pueda coadyuvar en esta profundización, es la superación de esta profundización de polarización étnica. En el movimiento al socialismo ha apostado por lo menos con ciertas políticas públicas hacia el estatismo, pregonando que eso es el socialismo. Y en la parte política ha apostado en la visión de la eternización del poder a base de una persona, o ha apostado la hegemonía del dominio de un solo partido, en este caso el movimiento al socialismo. Y la derecha también ha apostado solamente por reconstruir o reconstituir el Estado republicano, que era la característica principal de ese Estado, era la exclusión fundamentalmente al sector popular, al sector indígena. Y además, en la práctica económica política ha apostado por el liberalismo caracterizado precisamente por la privatización y el individualismo. Mientras nosotros como bloque histórico estamos apostando precisamente para responder a la pluralidad y la heterogeneidad del país. Eso significa que deben hacer una propuesta totalmente plural, no hegemónica, ni liberal, ni estatista. Nosotros comprendemos que el país, por ejemplo, está organizado en términos plurales. Tenemos evidentemente empresa privada, tenemos las cooperativas, tenemos las asociaciones, tenemos las empresas comunales. Esta diversidad de economía debía ser el sustento, la base principal de la economía. Y eso está en la Constitución. Y eso el movimiento al socialismo no ha podido lograr esta concretización de la Constitución. Por lo tanto, en síntesis,
podríamos decir nosotros, la diferencia mayor entre ambas fuerzas políticas, sea de la derecha o la izquierda del MAS, es precisamente apostar por esta constitución que está ahí escrita para responder a esta pluralidad y heterogeneidad del país. Simplemente eso es la diferencia de ambas fuerzas políticas. En primer lugar, quisiéramos que las autoridades judiciales, el Tribunal Supremo Electoral, el Instituto Nacional de Estadística, la Contraloría, no sean elegidas por los políticos, sino más bien una comisión conformada por las universidades públicas podrían tomar examen de méritos y competencia. Esas serían las elegidas las autoridades precisamente para garantizar esta pluralidad de la sociedad, que sean realmente instituciones totalmente neutrales y que no tengan ninguna influencia política ni partidaria. Esta es la primera propuesta. Eso significa evidentemente ir a la reforma de la Constitución. El segundo, ¿no?, el sustento de la economía en todos los sectores, ¿no?, sea sector manufactura, sea sector de alimentos, etcétera, de sectores, debía ser manejada fundamentalmente para la sociedad civil, constituida en organismos económicos como empresa privada, asociaciones, cooperativas, empresas comunales, y no solamente por el Estado ni solamente por la empresa privada. Eso significa varias cosas, ¿no? Uno, hay que reformar el Código de Comercio, porque ahí solamente prevalece como entidad comercial, ¿no?, el SRL de carácter privado o sociedad anónima. Excluye a las cooperativas, excluye a las asociaciones, excluye a las empresas comunales. Y otro es reformar la ley SAFCO, porque las adjudicaciones de obras públicas solamente lo hace la empresa privada, bien constituyen SRL o sociedad anónima, pero excluye igualmente a las cooperativas, a las asociaciones de empresas comunales. Y segundo, hay que cambiar la ley de servicios financieros. Ahí solamente como garantía es, ¿no?, un bien individual. No es posible, por ejemplo, prestarse, ¿no?, para las comunidades comunitarias el título provindiviso, o las asociaciones la personería jurídica que lo tienen, ¿no? Y el sistema tributario debía ser totalmente gradual para los que inicien, ¿no? Debía tener una tolerancia, y así sucesivamente para empresas en crecimiento y consolidación debía ser diferenciadas, ¿no? Hay que diversificar la energía. Y hay que dar confianza e impulso para que emprendedores, iniciativas profesionales privadas puedan transformar, por ejemplo, el diésel, que hay experiencias que solamente el Estado no lo permite, o la gasolina. De esa manera bajar, ¿no?, paulatinamente la subvención. Creo que esto es posible y es una realidad con experiencia ya fundamentada incluso en la ciudad de Altos por muchos emprendedores, ¿no?, a través de una norma en todos los recursos estratégicos, por ejemplo, que hemos tenido de gas, ahora vamos a tener de litio. El 40% de esas ganancias debía ser transferido a los emprendimientos, sean empresa privada, sean empresas comunales, sean cooperativas, sean asociaciones, para que estos emprendimientos sean el sostén y con sostenibilidad en el crecimiento económico, y no dependamos del crecimiento económico solamente, ¿no?, de los recursos naturales, en tanto están en buen nivel en los precios internacionales. Eso es en el campo económico. En el campo político hay que reformar totalmente la ley 1096 que regula a las organizaciones políticas. Ahí, por ejemplo, solamente prima la democracia representativa liberal, es decir, elegir las representaciones políticas solamente a través de partidos. Pero
excluye la Constitución, por ejemplo, las elecciones o las democracias comunitarias, donde los representantes pueden ser elegidos de manera directa, sin ninguna mediación del partido político. Y eso está en la Constitución, solamente hay que cambiar esta norma, ¿no? Y el cuarto, elaborar nueva normativa que deslinde, ¿no?, de deslinde jurisdiccional entre lo que es la justicia ordinaria y realmente trabajar seriamente la justicia administrada de manera directa por la población, que hemos denominado justicia comunitaria. Esas son las propuestas importantes. Y voy a decir otra cosa más. En la educación hay que cambiar totalmente la ley 070, aunque yo he sido, digamos, el impulsor, pero se ha tergiversado totalmente. En la ley de educación original era que los 4 cursos tenían que tener especialidad, ¿no?, a partir de una educación dual entre teoría y práctica, ¿no?, en 4 áreas, ¿no?, que se especialicen los bachilleres en ciencias exactas, en ciencias de la salud, en ciencias humanísticas y sociales y en ciencias artísticas y deportivas. Eso hubiera permitido a la educación tener una función de acreditación para el trabajo o emprendimientos a los jóvenes, o permitir ingresar en mejores condiciones a las universidades. Por último, la salud. Yo no creo, digamos, por ejemplo, en solamente reforma al Caja Nacional. Cada sector de los trabajadores, profesores, ¿no?, universitarios, trabajadores del hogar, campesinos, gremiales, transportistas, cada sector debía tener su seguro de salud administrados por ellos mismos. Creo que esto revolucionaría la salud. Estas propuestas que estoy diciendo están enmarcadas en la Constitución, solo que el MAS no ha concretizado, lo ha congelado y ha dado un giro a la izquierda. Y la derecha tampoco ha coadyuvado en la concretización de esta Constitución totalmente plural y heterogénea. Ninguna. Yo soy muy crítico al liberalismo, porque su fundamento básico son 2 cosas. Uno, apuesta por el individualismo en la empresa privada. Y la empresa privada trae explotación. El liberalismo político, bajo composición de partido y voto secreto, constituye una élite, por lo tanto, ¿no?, implica dominación. El socialismo es la estatización, no permite que la sociedad se organice, ¿no?, y sea el fundamento central e impulsor de la economía. Y en términos políticos, no permite una elección de alternancia, sino apuesta por la eternización. Nosotros, como movimiento del sistema, planteamos precisamente, ¿no?, en la economía, que el trabajador, la sociedad se organice, ¿no?, en diversas formas de economía. No excluimos a la empresa privada, pero fundamentalmente podemos impulsar las asociaciones, las cooperativas, las empresas comunales, que son especies de sociedades, colectividades, ¿no?, que no se basa fundamentalmente en la explotación, en la enajenación del trabajo, sino el trabajo que realiza y el excedente que genera con ese trabajo es apropiado por el propio trabajador. Yo creo que esta es la diferencia fundamentalmente del liberalismo y del estatismo, porque en el estatismo igual hay un trabajador asalariado que es enajenada, ahora ya no por un empresario privado, sino es enajenado por un Estado. Entonces lo que nosotros planteamos es que el trabajador que genera ganancia sea de ellos mismos. Eso es una revolución profunda que podemos plantearla. Y en la política, y de igual manera, la conformación de una élite política lleva siempre a un sistema de dominación, y el soberano, la población, la ciudadanía, prácticamente no está también enajenado de su decisión, de su poder. Por lo tanto, cuando decimos
que es posible una democracia basada sin partido y que los representantes sean elegidos de manera directa, es eliminar la dominación, y que ese representante solamente sea expresión de esa decisión colectiva, que van a hacerlo con seguridad, y es costumbre aquí en los países de América Latina, las deliberaciones colectivas, que se llamen congresos, cabildos, ampliados, etc. Eso es la que decide, y el representante solamente dice lo que ha decidido la colectividad. De esa manera se elimina la enajenación del poder, por lo tanto el sistema de dominación. Esto es la que diferencia del liberalismo y del socialismo en nuestra propuesta ideológica, si es que quiere llamarse así. En este momento hay que salir dos cosas, en términos estructurales y en términos coyunturales. En términos estructurales es la aplicación de normativas, políticas públicas orientados a respetar y promocionar la pluralidad y la heterogeneidad, porque el país es plural. Ninguna hegemonía va a permitir que florezca esa pluralidad. Por lo tanto, hay que impulsar esa pluralidad. Eso tiene que estar en las normativas, en las instituciones y en las políticas públicas. Esa es la única manera de salir de manera estructural. De lo contrario, vamos a estar enfrentados y excluidos mutuamente, ¿no?, entre indígenas, sector popular y la clase media y los blancos mestizos, que nunca hemos podido superar ese elemento desde nuestro nacimiento de la República como Bolivia de 1825 y ahora 2025 seguimos en la misma situación. Por lo tanto, la aplicación de la norma, institución incluyente de esa pluralidad es la única manera de salir de este esquema divisoria excluyente, ¿no?, en el país. En términos coyunturales, hay elementos que podemos, por ejemplo, salir rápidamente. En este momento vivimos crisis del dólar, pero la crisis del dólar está dada fundamentalmente por la disminución de los recursos, de la venta de los recursos naturales. Y siempre nuestro crecimiento y sostenibilidad ha dependido de los precios internacionales y la venta de los recursos naturales. Como ha disminuido, por lo tanto, también las divisas extranjeras han disminuido. La única manera de solucionar es que cuando estemos bien en la venta de los recursos naturales, ¿no?, el 40% de esas ganancias debe ser transferido a los emprendimientos privados, sean esto de carácter estatal, y carácter privado, carácter asociativo, comunitaria, con capacidad de exportación. Eso solucionaría, ¿no?, estructuralmente, pero además solucionamos la coyuntura. En cuanto al combustible es más fácil, solamente es cuestión de dar confianza y autorización a los emprendimientos privados que ya existen, ¿no? Y segundo, hay que liberalizar la comercialización también a emprendimientos privados, sea esto de carácter de cooperativa, sea carácter comunal, sea carácter de empresa privada. De esa manera el Estado ya no se responsable de eso. Y con esos elementos yo creo que la economía nuevamente empieza a marchar. Por dos razones. Uno, creo que somos el que comprendemos mejor la pluralidad y tratamos de responder a esta heterogeneidad y pluralidad del país. Y eso no estamos inventando y está en la Constitución. Por lo tanto, solamente es aplicar la Constitución. Mientras los otros, la derecha está soñando, ¿no?, retornar al republicanismo de carácter excluyente, y en los términos económicos y políticos retornar al neoliberalismo. Y el MAS no ha podido concretizar la Constitución, operativizar la Constitución, y por lo tanto no creó
que si en 18 años no lo ha hecho, no creo que lo haga, ¿no? Si nuevamente gana. Entonces necesitamos otra fuerza política que pueda implementar, que pueda concretizar la Constitución, ¿no? En términos de hacer florecer esta pluralidad, esta heterogeneidad del país. Nosotros tenemos un partido que se llama Movimiento Tercer Sistema, que tiene una personalidad jurídica de carácter nacional. Somos de los ahora 12 partidos legalmente inscritos. En ese sentido ha cumplido con los dos requisitos que obligaba la ley de 96. Uno era la adecuación de sus estatutos orgánicos a las normas de las 10 establecidas en la ley 1096. Lo hemos hecho en 2021 y tenemos ya resolución reconociendo el nuevo estatuto. El segundo era exigencia por parte del Tribunal Supremo Electoral, es la renovación de las directivas de todos los partidos. En ese sentido también nosotros el 30 de marzo hemos hecho el Congreso y hemos renovado la directiva, y el Tribunal Supremo Electoral ha aprobado ese Congreso y ha inscrito la nueva directiva que recae en mi persona. Por lo tanto, es un partido con toda legalidad para participar en las elecciones 2025. En este momento tenemos, en términos, digamos, como estructura partidaria, está constituida por una dirección nacional y hay 9 direcciones departamentales, ¿no?, de los 9 departamentos del país. Eso es el sostén, digamos, del partido. Pero ahora estamos trabajando en la constitución de un bloque histórico que amplíe, digamos, el escenario de participación, donde estén los partidos políticos con agrupaciones ciudadanas, gente que generan opinión pública, organizaciones sociales o autoridades electas que quisieran, digamos, ser parte de este bloque histórico. Por lo tanto, estamos trabajando ese elemento de bloque histórico. Muy probablemente, si se consolida esto, vamos a participar en las elecciones con ese bloque histórico. Es la dirección nacional, después vienen las direcciones departamentales, y sobre eso hay direcciones de provincias, direcciones de secciones municipales. Eso es la estructura del partido y está organizado en ese sentido. En este momento estamos trabajando 3 estrategias. Una es construcción de bloque histórico, que puede implicar alianzas si es que se suman, o si es que nos convencemos que hay una necesidad de conformar un bloque histórico, de superar esta polarización étnica entre el sector popular indígena y el mestizo, entre la concepción, digamos, del MAS, que ha girado hacia el socialismo estatista, o el liberalismo. Si muchos partidos confluyen en que es necesario superar esta polarización, creo que podemos implicar una alianza. Es la primera estrategia. Y la segunda estrategia, precisamente, ¿no?, es que también hay candidatos que se están promocionando al interior del partido Movimiento Tercer Sistema, el MTS. Por lo tanto, si es que no prosperara este bloque histórico, ¿no?, y esta alianza, evidentemente podemos ya solamente ir con Movimiento Tercer Sistema, porque eso lo tenemos totalmente legalizado y legítimamente construido ya desde hace 5 años. El partido en este momento que está establecido en ese estatuto son los aportes que se generan en 2 sentidos. El 3% por las autoridades designadas y electas,
está en nuestro estatuto normado por estados financieros que lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral, y otro es el aporte de la militancia general, que solamente 5 bolivianos por militante. Entonces el 3% de las autoridades electas y designadas, que son funcionarios públicos, y el otro es aporte de los militantes. Es el sostén económico del partido, que evidentemente no es mucha, pero en las etapas de campaña tiende a crecer.
mientras nosotros, como bloque histórico, estamos apostando precisamente para responder a la pluralidad, la heterogeneidad del país. Eso significa que debe hacer una propuesta totalmente plural, no hegemónica, ni liberal, ni estatista. Quisiéramos que las autoridades judiciales, el Tribunal Superior Electoral, el Instituto Nacional de Estadística, la Contraloría, no sean elegidas por los políticos. El sustento de la economía en todos los sectores, no sea sector manufactura, sea sector de alimentos, etcétera, de sectores, debería ser manejada fundamentalmente por la sociedad civil. Cada sector debe tener su seguro de salud administrados por ellos mismos. Creo que esto revolucionaría la salud. La venta de los recursos naturales, no, el 40% de esas ganancias debe ser transferido a los emprendimientos privados,